Yo voy a hablaros de competencias digitales de del profesorado, ¿no? De la competencia digital docente. Y os digo un poquito por qué. Estoy en Mondragón Universitatea, llevo ya unos cuantos años, llevamos en el grupo de online de e-learning, y lo que, sobre todo, entre otras muchísimas cosas, estamos intentando dar formación a todos los que dan clases online. Entonces, entre otras muchas cosas, como os decía, nos dedicamos a la formación del profesorado. Entonces, lo que intentamos hacer es adecuar todo lo que es todos nuestros cursos, teniendo en cuenta todo el eje pedagógico, etcétera, intentar llevarlo a la modalidad online. Y ese es un reto muy, muy importante para nosotros porque, al contrario de lo que ha comentado Jordi, que no sé si está funcionando ahora, sí. Al contrario de lo que ha comentado Jordi, que decían que igual muchas veces los MOOCs lo que hacen es que ya no se necesitan ni profesores, etcétera, porque bueno, los ponemos ahí en el vídeo, tal, pues todo lo que ha comentado él. Nosotros lo que no queremos es que nuestro profesorado, nuestros docentes, sean un poco Juan Palomo. Yo me lo quiso, yo me lo como. Es decir, que sepan un poco todo lo que es la competencia digital y que puedan ellos intentar desde crear vídeos, hacer sus propios contenidos, o sea, que sean un poquito, que sepan de todo. Para eso empezamos con lo que es, este es nuestro Mondragón para la formación para profesionales, que es más o menos donde estamos nosotros trabajando, y dijimos, bueno, pues hemos intentado hacer de todo en estos últimos años, desde dar cursos presenciales a dar cursos online, hacer algún curso en Moodle abierto para formación de profesorado en competencia digital, porque nos parecía interesantísimo que todos nuestros profesores que van a impartir cursos online pues tuvieran una mínima capacitación, evidentemente. Entonces, esto hemos preguntado en otras universidades cómo lo hacían, hemos estado de aquí para allá, y entonces tuvimos la suerte que no tengo yo ahora, que no pasa. Bueno, pues desde aquí. Está, desde luego, hoy tenemos la técnica un poco en nuestra cuenta, ¿eh? A ver si consigo. Tuvimos la suerte de conocer pues varias alternativas, ¿no? No sé si conocéis, cuántos de vosotros conocéis el DIGCOM, el Framework for Developing, esto desarrollado por el IPTS, es el marco europeo, que voy a explicaros brevemente, porque bueno, podría alargarme muchísimo. También tenemos el marco común de competencia digital docente, que está preparado por el INTEF, pero a su vez está basado en el marco europeo de competencias digitales. Por otra parte, tenemos también el Gobierno vasco, ICANOS, está trabajando también en competencia digital, más de la ciudadanía en general que del docente. Y por otra parte, tuve la suerte el año pasado de asistir me invitaron al Gobierno de Extremadura, y ellos están haciendo, lo que están haciendo es este marco en el cual ahora os voy a presentar qué es lo que dice que deberíamos saber los profesores, los docentes, en qué deberíamos estar puestos en cuanto a materia, en cuanto a competencia digital. Pues es un marco general, y lo que han hecho los de Extremadura ha sido adaptarlo un poquito al ámbito educativo. Entonces, con todo esto que tenemos aquí, lo que intentamos es adecuar un formulario que nos diera la pista, pasarlo a los profesores, a los docentes de nuestra universidad, y así que nos diera la pista en cuáles de las áreas que promulga el marco europeo de competencia digital estábamos un poquito peor, en cuáles estábamos un poquito mejor, y así poder formarles en los ámbitos, en las áreas en las que, bueno, pues tuvieran mayor déficit. Y con todo este marco, para que os situéis, no voy a poner el vídeo de Yves Spuny, que es el que realmente ha desarrollado ese marco europeo, pero para que os hagáis a la idea, son 5 las áreas de competencia digital, que por cierto ha habido un MOOC también desarrollado por el INTEF. Esta es una infografía tomada de ese curso,
Y entonces los profesores se han estado formando en competencia digital en ese MOOC, ya que he traído al hilo de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Pues si podía servir para la formación del profesorado. Pues se han formado muchísimas personas en ese MOOC y bueno, estamos hablando que el marco europeo lo que dice es cualquier persona, cualquier ciudadano europeo debería ser competente en las siguientes áreas, que es la información, luego vamos desgranándolas, comunicación, creación de contenidos, seguridad y resolución de problemas. Si yo os pregunto, ¿en qué área os veis? ¿Cómo manejáis la información? ¿Os creeríais competentes? Sois todos docentes, ¿verdad? ¿Os creéis competentes en la búsqueda de información, etcétera? Luego voy a intentar dar ejemplos, levantar la mano para decirme que sí. Venga, no seáis, sí, ¿no? En búsqueda de información. En comunicación, ¿cómo comunicáis los contenidos, las presentaciones que hacéis, cómo llegáis a vuestro alumnado? Bueno, venga, sí, animaros. En creación de contenidos, ¿sabéis cacharrería? ¿Sabéis o solamente el típico con cacharrería? Seguridad de ordenador, ¿sabéis un poquito o ahí flojeamos un poquito más? Porque no somos técnicos informáticos. Es decir, sabemos arreglar pequeñas incidencias en el ordenador, sabemos conectarnos a Wi-Fi, sabemos poner antivirus, cosas de estas. Bien. Y en la resolución de problemas sabemos detectar, bueno, entre muchas más cosas, sabríamos detectar nuestros propios déficits para poder formarnos. Pues yo creo que en el público que tenemos hoy es evidente que sí, ¿no? Si habéis hecho MOOCs y etcétera es porque habéis detectado ciertas carencias o queréis saber más, porque tenéis, bueno, pues tenéis ganas de saber más. Entonces, bueno, rápidamente en las competencias de que estamos hablando, ¿qué es lo que nos dice el marco europeo que deberíamos saber? El marco europeo dice, la descripción general es la búsqueda haría la información, es identificar, localizar, obtener, almacenar, organizar y analizar información digital evaluando su finalidad y relevancia. Casi nada, ¿no? O sea, no es solamente buscar, sino supongo que todo el mundo va a Google a hacer búsquedas. Hay gente que busca por tipo de, unas hace búsquedas más avanzadas, es decir, utiliza, cuando queréis buscar un término, podéis saber o podéis hacer para que os salga un tipo de archivo en concreto, etcétera, búsquedas avanzadas, que os aparecería si ponéis file type, por ejemplo, pues todo de PDFs, etcétera, búsquedas avanzadas con filtros. Utilizáis buscadores especializados, supongo, si vais a buscar presentaciones de otras personas para poder utilizarlas, iréis a SlideShare, supongo, o para buscar imágenes con licencias Creative Commons, iréis a Flickr o a Creative Commons o a YouTube para vídeos o, por ejemplo, muy interesante, buscadores especializados como Diigo o Delicious, que la gente etiqueta todos sus contenidos, sus favoritos, normalmente los etiqueta y entonces es mucho más, es una búsqueda mucho más significativa. Si vosotros vais a un buscador especializado, como digo, buscar e-learning sería una búsqueda mucho más avanzada que ir a Google y en general poner e-learning que no especifica, ¿no? Porque en Diigo, etcétera, serían los marcadores de la gente que ya ha filtrado esos contenidos, que ya le ha parecido, que ya le han parecido interesantes. Bueno, pues un poquito de todo. Yo suelo andar en muchos sitios, en muchos centros, en muchos berritzegunes, etcétera, dando clases a profesores y cada día me sorprendo y me sorprendo muchísimo porque parece que en las búsquedas, en la información, todo el mundo estamos ya en búsquedas avanzadas, pero esta no es la realidad. La realidad de los docentes es que normalmente hacen las búsquedas generales y unas específicas en buscadores, pero desde luego igual no tienen un sistema para la gestión de la información, como puede ser, y esto es un ejemplo tonto, pero puede ser si lees, si vas leyendo revistas especializadas, blogs, etcétera, pues tener, por ejemplo, un lector RSS para las búsquedas o darte de alta en newsletters y recibirlo por correo, o por ejemplo en sitios de curación de contenido como Diigo, etcétera,
poder añadir a otras personas o poder, no me sale la palabra ahora en castellano, arpidetza egin, suscribirte, eso. Poder suscribirte a contenidos de otras personas que están trabajando en tu misma línea. Por ejemplo, yo ahí en Scoopit, no sé si lo conocéis, es un lugar de curación de contenidos donde la gente guarda sus favoritos, pero sobre temas concretos. Entonces, yo tengo un Scoopit sobre e-learning y, por ejemplo, me suscribo a los Scoopits de otras personas que tienen los mismos intereses que yo, por ejemplo e-learning, y todos los días antes de ir a trabajar ya me llega el diario de resumen con todos los contenidos interesantes que se han movido. O otro de los ejemplos podría ser en Twitter, ¿no? La etiqueta e-learning. Yo me creo un diario personalizado con esa etiqueta y sabes, sin estar todo el rato mirando en Twitter la etiqueta, porque no tenemos tiempo para eso, pues me llega al correo todos los días pues un diario personalizado con esa etiqueta y sé en el mundo, en internet, etcétera, todo lo que ha pasado sobre e-learning o sobre el tema que me interese. Bueno, un poquito estamos hablando de gestión de la información. No me voy a enrollar tampoco mucho, podemos poner alertas, podemos recibir información de las redes sociales. Yo, de hecho, la gran parte de la información que recibo sobre todo es a través de Twitter y de personas interesantísimas como muchos de los que estáis aquí, Jordi, etcétera, las que siempre bebo de esas fuentes, ¿no? Y como digo yo, ellos trabajan para mí porque me lo dan todo hecho, pero luego yo trabajo para otras personas porque se lo doy también un poco filtrado y hecho, ¿no? El poder manejar etiquetas, pero no solo eso, en la información también estaría que el navegador lo pudiéramos tener de manera que todos esos contenidos de manera muy sencilla pudiéramos llevarlos a Scoopit o pudiéramos llevarlos a Diigo, a marcadores sociales, etcétera, que todavía hay muchísima gente que sus favoritos los guarda en el ordenador y cuando va a otro ordenador, pues ahí se han quedado. Como todo esto que nos está pasando hoy con los ordenadores, pues este tipo de historias, ¿no? Bueno, pues también sería interesante esa gestión de la información. También, por ejemplo, poder, no solo para nosotros, sino para con nuestros alumnos, ¿no? Cuando estamos diciendo que sean críticos con la información que obtienen de Internet o que nosotros obtenemos de información, utilizar ciertas rúbricas para saber qué es lo que les proponemos a nuestros alumnos, porque muchas veces les proponemos enlaces en los que van a algún lado y ese sitio está lleno de propaganda, incluso puede descargar malware o ese tipo de historias, ¿no? Vosotros cuando ofrecéis enlaces a vuestros alumnos, ¿tenéis alguna especie de rúbrica o algo para saber si, quiero decir, no hace falta una rúbrica, sino un poco de sentido común? ¿Os fijáis si hay propaganda, si hay banners, si puede ser, bueno, sería interesante también, ¿no? También en euskera traduje uno que era muy interesante para que los alumnos pudieran trabajar, ¿no? La búsqueda de información y saber ser críticos con lo que encuentran por ahí. Interesante también, como os comentaba antes, no solamente el buscar la información, sino el organizarla de manera con etiquetas, etcétera, de manera que yo, por ejemplo, en mi Diigo tengo 3000 y pico enlaces guardados, es decir, que si luego yo quiero recuperar esa información ya con el sistema de carpetitas, pues no sería eficaz ni sería suficiente, ¿no? Entonces, por lo menos poder gestionar las etiquetas, poder hacer búsquedas o lo que me ofrecen todos estos buscadores, marcadores sociales, que sería también el poder compartir información con mis alumnos, poder compartir listas, poder crear grupos de trabajo cuando ellos están trabajando si están buscando información sobre Pío Baroja, que puedan ir guardándola de manera colectiva y puedan ir apuntando cosas, pues este tipo de... Ya yendo un poquito más avanzado, poder disponer de sitios de curación de contenidos en los que ya guardas información específica y sigues y te siguen gente, como os comentaba antes, ¿no? Que esté justo ya en tu mismo ámbito. Pues eso sería un poquito lo que la Unión Europea propone que todo el mundo deberíamos saber. ¿Información qué tal? Bien. ¿Seguís más o menos todos los pasos o lo que decíamos, ¿no? Bueno,
Yo me he saltado la comunicación, he puesto en segundo lugar la creación de contenidos, porque me parece primero igual crear los contenidos y luego los comunicamos, ¿no? La creación de contenidos se supone, voy a hacer un repasito rápido, desarrollo de contenidos, etcétera, pero estaríamos hablando de crear bueno, desde una presentación de PowerPoint sencilla que hacemos todos los docentes con una tabla, un gráfico, etcétera, allá ir un poquito más, una infografía, un screencast o crear pantalla, todo lo que es el movimiento de pantalla para hacer videotutoriales o vídeos como los MOOCs para grabarnos a nosotros mismos. Yo llevo 25 años explicando las reglas de Euskaltzaindia, Baitkara y todo eso. ¿Os suena, no? Entonces, 25 años, dale que te pego, explicando lo mismo. Pues te grabas el vídeo, tranquila. Para eso sí que a mí me interesan estos vídeos grabados, etcétera, ¿no? Para no tener que decir, bueno, la tecnología en ese sentido sí que puede ayudar, ¿no? El alumno o la alumna se lo puede ver en casa, se lo puede ver 1000 veces, lo para, lo vuelve a escuchar, etcétera. Pues vídeos de estos que nos podemos hacer nosotros, podemos crear ejercicios, líneas temporales, etcétera, ¿no? Y ya un poquito más allá podríamos tener blogs, podríamos tener sites que casi todo el mundo en el País Vasco, por ejemplo, Jordi, no sé cómo está en lo vuestro, pero muchos de los colegios, muchos de los centros tienen Google Apps for Education, que vosotros aquí en muchísimos. Y entonces, bueno, pues esto también ha favorecido en cierta manera, luego hay luces y sombras también en esto, pero ha favorecido en cierta manera a que la gente trabaje, los alumnos y alumnas de manera colaborativa. Pues crear un Google Site, por ejemplo, para cualquier profesor, pues no es nada del otro mundo. Y luego ya pues poder hacer un curso en Moodle, etcétera, ¿no? Ya en vez de que sea un curso de Moodle tipo repositorio, que es lo que como todo el mundo ha empezado, ¿no? Colgando los PDFs y los PowerPoints, pues que vaya un poco más allí, ¿no? Creando páginas, libros, vídeos y todo lo que hemos dicho. Importante también que sepamos sobre licencias, derechos de autor y licencias, ¿no? El paquete que conozcamos todos. Y este es otro de los puntos en los que es otro de los puntos que más me llama la atención, ¿no? Cuando voy por ahí, ¿no? Muchas veces pregunto y no todo el mundo tiene, bueno, es más, casi nadie utiliza en sus presentaciones las licencias. Con lo cual, tampoco por desconocimiento, no porque no quieran compartir, sino por desconocimiento. Y sería interesante porque, claro, todo el mundo en sexto o en DBH3 o en DBH4, en la ESO, o en cualquier etapa, ya igual menos los profesores de universidad, pero en cualquier etapa todo el mundo está dando los mismos temas y creando materiales. Entonces, si supiéramos un poquito más de licencias Creative Commons con las cuales pudiéramos compartir, estuviera claro que este material mío está compartido, que yo lo pudiera reelaborar a partir del original, pues saldríamos todos ganando muchísimo, ¿no? Entonces hace falta también un poco de cultura en este sentido. No hay buscadores de esto y luego incluso deberíamos saber que hay un sitio en el que tú vas, te preguntan, bueno, ¿quieres compartirlo? ¿Quieres que la persona que lo utilice lo pueda usar con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, etcétera? Y vas respondiendo y según lo que vas respondiendo, pues te crea la etiquetita esa que hemos visto todos en muchos sitios y que da la licencia, que licencia la obra, ¿no? Para poder compartirla y para que todos, bueno, podamos beneficiarnos, sobre todo en el mundo que estamos hablando, que es de educación. La comunicación, importante. Aquí pues estaría todo lo que es la interacción mediante nuevas tecnologías, el compartir información, etcétera. Tampoco poder videochatear, si un alumno está enfermo. Realmente no usamos la tecnología para lo que pudiéramos usarlo, ¿no? O poder, pues eso, a través de las redes sociales, poder poner la clase, un poquito lo que hablaba también Jordi, salir un poco de lo que son las cuatro paredes del aula y poder compartir información y poder ganar un poco en ese aspecto, ¿no? Interacción mediante nuevas tecnologías no es una competencia digital que esté muy desarrollada por ahora en nuestros centros, ¿no? La compartir información y contenidos. Y otro de los puntos también, por ejemplo, cuando dices lo de la netiqueta, pues dice, ay, pues yo esto no había oído nunca, ¿no?
las normas un poquito de educación, lo que sería en la red, ¿no? Que si escribes en mayúsculas, igual algunas son un poco más obvias que otras, ¿no? Pero que si escribes en mayúsculas, por ejemplo, es que estás gritando, cómo utilizar el correo, cómo no spamear a la gente, cómo ocultar cuando estás hablando a muchísimas personas, no poner todos los correos a la vista de todo el mundo, por ejemplo, guardar un poco la privacidad en ese sentido, pues normas de etiqueta, pero en la red. Esto también es interesante saberlo, y la gestión de la identidad digital, que con esto podríamos estar hablando pues 2 años, pero en un mundo tan cambiante en el que antes, por ejemplo, sí que teníamos... sí que empezábamos a trabajar en algún sitio y estabas hasta que te jubilabas en el mismo sitio, pero no es la realidad de hoy, ni va a ser la realidad a la que se vayan a enfrentar nuestro alumnado, ¿no? Entonces es importantísimo ir desarrollando desde que salen ya un poco a la red, pues que vayan gestionando esa identidad, pero lo mismo si queremos que nuestro alumnado desarrolle esa gestión de la identidad, por supuesto nosotros somos los primeros que deberíamos dar ejemplos, saber enfocarles a ellos y enseñarles y ayudarles, ¿no? Si no es muy complicado. En cuanto a la seguridad, esto es más o menos, bueno, era el chiste, pero lo voy a pasar rápidamente. Y hice, bueno, un poquito en protección de dispositivos, lo que os he comentado antes, ¿no? El virus, el antivirus, las claves de acceso, que muchas veces se guardan en una hojita o debajo del ordenador o lo que sea, se ponen a disposición de los demás. O sea, les decimos a los alumnos, pero muchas veces nosotros no somos conscientes de estas normas básicas de seguridad, etcétera, ¿no? La protección de los datos personales, porque claro, ya no es una cuestión de que tengamos nada que ocultar, sino que es un derecho que tenemos, ¿no? a que no se sepa todo lo que hacemos, pues saber navegar con ventanas privadas, o saber borrar historiales, todo este tipo de cosas, ¿no? O cuando bajamos una aplicación del móvil, que ni siquiera leemos lo que estamos dando permiso, les estamos dando acceso a nuestras fotografías, a que publiquen en nuestro nombre, a todas estas cosas, ¿no? Y bueno, lo que ha pasado, por ejemplo, ¿no? Protección de datos personales e identidad digital, lo que le ha pasado al concejal de Madrid, de Ahora Podemos, o ahora... y entonces, bueno, la huella digital, no hace falta decir que es muy, muy, muy larga. Con unos tweets escritos hace 4 años, fijaros hasta dónde se puede llegar, teniendo mala leche, eso sí, pues hasta dónde se puede llegar, ¿no? ¿Y qué eco puede tener eso? Pues bueno, esto también sería interesante, y yo creo que es un ejemplo bien claro para que tanto los profesores como el alumnado, como cualquier persona, el ciudadano, pues sea consciente, ¿no? De lo que publica, no publica, etcétera. Y también en cuanto a la protección de la salud, saber actuar en casos de ciberbullying, sexting, grooming, phishing, adicción, que muchas veces no sabemos ni lo que es, con lo cual difícilmente les podremos ayudar a nuestros alumnos si no tenemos ni protocolos creados ni nada de nada, ¿no? Interesante en ese sentido. Protección del entorno, los dispositivos, si los tenemos más encendidos, apagados todo el día, o cómo se reciclan los materiales. Y por último, en este repaso rápido, que podríamos hablar de cada una de las competencias, etcétera, si nos parecen más o menos importantes, etcétera, que la resolución de problemas, que es un poco transversal a todas las áreas también que hemos ido hablando, ahí os dejo un poco, a mí me parece muy interesante la última. Pero bueno, esto que nos pasa siempre, ¿no? Que no tenemos ni idea, y corriendo al informático a que nos diga, que nos haga. Bueno, la identificación de necesidades y respuestas tecnológicas, saber en todo momento, pues si yo doy matemáticas, que existe una aplicación que es GeoGebra, que me puede venir de maravilla, o si doy lenguas y estamos hablando de los autores, pues los chavales que puedan hacer una línea temporal en vez de aprenderse de memoria que no sé quién ha escrito en el 78 un libro, en el 80 otro, en el 92 otro, o sea, maneras mucho más gráficas, pero claro, para que nosotros les podamos ayudar a nuestros alumnos a que creen contenidos, a que los compartan, etcétera, nosotros también tenemos que sentir cierta confianza o tenemos que saber simplemente pues qué existe, ¿no?
Pues bueno, ahí también podríamos decir, también hay, por ejemplo, rúbricas bastante interesantes en cuanto a si queremos utilizar aplicaciones en clase, pues si realmente esas aplicaciones son porque están de moda o no están de moda o realmente se ajustan al currículum, o bueno, hay una serie de, hay muchísimas rúbricas de este tipo, ¿no? Para saber si realmente la tecnología, ¿qué la estamos utilizando? ¿Porque está de moda, porque es bonito, porque hay que utilizar tecnología? O estamos hablando ya de es algo que yo necesito, tengo una necesidad y en base a esa necesidad pues decido qué herramienta, etcétera, ¿no? Porque en esto también yo bastantes años que llevo en la formación de profesorado en esto de la competencia digital, pues también veo cómo hemos ido evolucionando, ¿no? Bueno, no sé si hemos llegado hasta dónde hemos llegado, pero por ejemplo sí que nos ha pasado muchísimo que antes estaban de moda los blogs y todos los profesores tenían que hacer blogs y ala, cursos de blogs, y dices, pero yo ¿para qué quiero un blog si no lo necesito, ¿no? Ahora un poquito sí que está cambiando en ese sentido, ¿no? Primero hay que detectar la necesidad que tienes y en base a esa necesidad pues ya verás, la herramienta es lo de menos, ¿no? Pero bueno, también hace falta un poquito, es un arma de doble filo, también hay que conocer para poder utilizar. ¿Me ves? Gorka, vete diciéndome con lo del tiempo y eso, Y luego en lo que estábamos hablando de innovación y uso de la tecnología, que antes habéis comentado de forma creativa además, ¿no? Que también, fíjate, se dice fácil, pero los profesores deberíamos saber, y las profesoras, innovación y uso de la tecnología de forma creativa. ¿Y esto de dónde sale? ¿Cómo se hace? ¿En qué curso se puede? Pues no existe eso, ¿no? Es ver ejemplos, es aprender de los demás, etcétera, ¿no? Y hay muchos niveles en los que podemos integrar la tecnología y hay muchos modelos que nos dicen, por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo muy sencillito, que es, uno de los modelos es el Summer, que sería, utilizamos la tecnología para sustituir lo que estamos haciendo, es decir, utilizamos Google Drive, un doc de Google Drive para escribir un texto como lo hacíamos en papel de toda la vida. No hay innovación para nada, estamos utilizando la tecnología para sustituir algo que ya hacíamos. La A sería de augmentation, de aumentar, ¿no? Vale, pues el papel no me da, pero el Google Docs sí que me da la posibilidad de comentarle al alumno, pues vas bien, vas mal, y él me puede dar a resolver o me puede replicar, me puede contestar, pues lo he hecho bien, no, yo ya he mirado, mira en el diccionario, le pone el profesor o la profesora, y él dice, no, que yo ya he mirado, ya vale, de acuerdo, pues no lo has mirado bien o sí, y puede haber una conversación. Estamos utilizando la tecnología para aumentar algo de lo que antes ya hacíamos. La M sería el modification, siguiendo ese ejemplo diría, pues para rediseñar un poco, bueno, para modificar lo que es la tarea, pues en vez de uno a uno un texto, vamos a hacer algo que antes el papel no nos dejaba hacer, que sería, por ejemplo, escribir una historia colectiva, empezar un alumno, hacer el otro, sigue el otro, esto y además, pues mientras lo hacemos podemos chatear para ver a quién le toca, a quién no le toca, o no ha seguido bien la historia, o los protagonistas, etcétera. Y ya el último paso, que podría ser tranquilamente lo de la innovación y uso de la tecnología de forma creativa, podría ser, bueno, nosotros tenemos el Google Docs que nos permite con un centro de Oklahoma ponernos en contacto y poder hacer una historia, pero no solo narrada, sino con vídeos, lo otro, podemos hacer, al final el objetivo metodológico es el mismo, que sería el escribir, el mejorar en ese terreno, y luego lo podríamos hacer de una manera mucho más creativa. Entonces, bueno, y el último sería la identificación de lagunas en la competencia digital, y para eso, pues muy importante, es la idea esa del PLE. Gorka. Vale, pues entonces voy a deciros justo en la universidad lo que os decía, haciendo ese repaso a lo que son las competencias digitales y teniendo todo este marco. Hemos utilizado el portfolio de la competencia digital docente de Extremadura porque ellos le han añadido a lo que es el DICCOM, que es el marco general, le han añadido la aplicación al ámbito educativo, con ejemplos, etcétera, que es un poco lo que yo os he comentado, os he ido comentando, ¿no? Dices, ahora me estoy aclarando un poquito de qué es lo que nosotros deberíamos saber y qué no. Entonces, en la universidad lo que hemos hecho ha sido ellos lo han desarrollado desde un punto de vista
para pasárselo a los alumnos, etcétera, bueno, y a los profesores de secundaria, etcétera, y luego para con el punto de vista de buscar acreditaciones y acreditar a los docentes, etcétera. Nosotros lo que hemos hecho ha sido eliminar ítems, porque había un montón de ítems, los hemos adaptado al nivel de nuestros profesores de universidad, lo que nosotros creíamos que era interesante para que nuestro profesorado supiera. Hemos eliminado algunos directamente, pues medio ambiente y salud, participación ciudadana y algunos ítems de aplicabilidad, que los veíamos más en secundaria que en la universidad. Hemos adaptado, hemos hecho para los profesores investigadores y también para el PAS, y hemos traducido al euskera, etcétera. Y luego, pues eso, se nos han quedado así. No voy a alargarme más, estos ítems. Estos los hemos hecho. Hemos pasado una muestra reducida a personas de las 4 facultades, de todos esto, para ver si les cuadraba, no les cuadraba, para que nos dijeran, que nos criticaran. En este cuestionario esto no se entiende, si se entiende esto no vale para nada, esto sí. El cuestionario se ha rellenado de forma online, pero les dimos la posibilidad de hacerlo presencialmente. O sea, nosotros, el equipo de e-learning, dijimos, pues venga, vamos de facultad en facultad y os ayudamos por si hay alguna duda. Solamente 5 han sido las personas que lo han hecho con nosotros, quiere decir que eso también nos da una pista del nivel, la gran mayoría lo ha hecho online y sin nada. Se han rellenado muchísimos, no tengo justo el dato, pero las facultades han decidido, pues en UESI, en Enpresagintza, nosotros tenemos distintas facultades que están localizadas en sitios diferentes. Entonces han decidido qué profesores, si va para todo el profesorado o no. Lo bueno de las universidades, que en tamaño no son tan grandes, esto es lo que tiene, ¿no? Que siempre es mucho más fácil el gestionar este tipo de dinámicas y mucho más difícil en universidades enormes, ¿no? Así que todas las facultades se han puesto manos a la obra y han dicho sí, a nosotros nos interesa ese diagnóstico que nos vais a hacer, nosotros queremos saber dónde estamos y para ver dónde tenemos que mejorar, porque lo que nos interesa es que los profesores, los docentes tengan ese conocimiento de todas las competencias y de todas las áreas. Y así lo hemos hecho. Estamos en el análisis de datos ahora mismo, ya hemos pasado, se ha respondido masivamente porque se han involucrado muchísimo los decanos de las facultades. Estamos sacando conclusiones, que algunas de ellas son muy interesantes, pero bueno, todavía no estoy en disposición de dar muchos datos, y el objetivo es que antes de que finalice el curso, con todos esos datos sobre la mesa, podamos dar una formación, ya que lo hemos intentado casi todo y no todo siempre ha funcionado, pues ya podamos dar una formación un poquito más a nivel de facultades o a nivel de áreas, a nivel de un poquito más personalizada en ese sentido, ¿no? Un poco tirar de esos datos para saber realmente cuál es la fotografía de nuestra universidad y para poder ir mejorando, porque realmente a nosotros lo que nos interesa pues sería eso, ¿no? Que todo el mundo estuviera un poquito, que supiera de todas las áreas, aparte de sus contenidos, que en eso son, bueno, nadie pone en duda, cada profesor sabe de lo suyo, pero también nos gustaría que supieran de todo esto, porque creemos realmente que la tecnología sí que puede ayudar a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, siempre sobre ese punto de vista, no del de la cacharrería. Bueno, y esto es más o menos lo que hemos hecho, o sea que lo he intentado explicar rápidamente, no sé si se ha entendido algo o no, y me gustaría que me preguntarais si tenemos... Una pregunta, no tenemos mucho tiempo, rápida, y invitamos ya a Josh que vaya preparando. Sí, yo tengo una pregunta, y es que conozco algunos de los proyectos, no lo que habéis hecho vosotros, que es súper interesante, pero ¿por qué crees que el INTEF parte para definir la competencia digital del profesorado de la competencia digital del ciudadano y no de otros intentos de definir la competencia digital del profesorado como los de la ISTE o los de algunas otras universidades? ¿Cuál es la teoría? ¿Por qué? No tengo ni idea. Yo lo que he hecho, porque no he hablado con nadie del INTEF, etcétera, ¿no? Pero sí que me he leído muy bien todo lo que ponen al principio y tal. Y ellos dicen que han analizado muchos de estos y que les ha parecido el más adecuado el de DITCOM.
y que por eso van a aparecer. A mí también me resulta curiosísimo, porque a mí lo que se me hace raro es que el INTEF no parta o no de las bases, no siente las bases para que todos los demás no tengamos que andar buscándonos un poco la vida, porque lo que nosotros hemos hecho al final, no sé si nos dará resultado o no, pero nos ha costado muchísimo trabajo, y eso que ya teníamos gracias al trabajo también que tengo que dar las gracias al Gobierno de Extremadura, porque incluso ahora esto lo acaban de publicar, pero antes de publicarlo a mí me dieron todo lo que estaban haciendo, los borradores, etcétera. Entonces a mí eso me dio muchísima más pista que lo que es el marco digital del INTEF, que ahí no me dio mucha pista, era todo muy muy general. Entonces no sé exactamente, pero me gustaría saberlo, igual algún día podemos hablar con ellos, preguntar, etcétera, pero sí, directamente. Y bueno, y no solo eso, dependerá de qué ámbito del gobierno también surja la idea, porque por ejemplo aquí ICANOS, que es el proyecto también en el cual nosotros conocimos un poquito también lo que es DIGCOM, bueno, ya lo conocía de antes, pero bueno, que se les trajo aquí y también a los del Gobierno de Extremadura y pudimos conversar con ellos y hablar y hacer el contacto, pues se han basado también en el DIGCOM. Y ahora, Yves, comentaba Anuska, en la última jornada en la que yo estuve, en la que asistí y tal, que van a hacer ellos ya para el profesorado directamente y sale este año, creo, en 2015, sale a finales. O sea que todo esto que hemos estado haciendo, mucho más de manera profesional, lo tendremos a finales de... Pero sí que es curioso, porque nos hemos cascado un montón de horas con eso.